Hola a todos, grabamos en este vídeo un problema de cinemática de movimiento rectilíneo uniforme en el que vamos a tener dos móviles que van uno pues a la casa del otro. Empezamos. El ejercicio nos dice así: en una carrera un ciclista avanza hacia la meta que se encuentra a 10 kilómetros con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Por detrás, a 15 kilómetros del ciclista, viene un coche con una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Cuál de los dos vehículos llegará antes a la meta? Bueno, esta es la situación. Entre el ciclista y la meta hay 10 kilómetros. Entre el coche y el ciclista hay 15 kilómetros y por tanto el coche está a 25 kilómetros de la meta. En ambos casos es un movimiento rectilíneo y uniforme, ya que en ambas situaciones nos dicen que los vehículos se mueven con velocidad constante y podemos suponer que es en línea recta, o por lo menos las ecuaciones nos valen. Y por lo tanto las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme las recordamos. La velocidad es constante, la posición en cualquier instante de tiempo igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bien, vamos a ver, para ver cuál de los dos llega antes a la meta, pues la idea es sencilla, es describir las ecuaciones del movimiento tanto del ciclista como del vehículo y estudiar cuánto tarda cada uno de ellos en llegar a la meta. El que tarde menos, pues evidentemente llegará a la meta antes. Empezamos con el ciclista. Las ecuaciones del movimiento del ciclista, es movimiento rectilíneo y uniforme, ya lo hemos dicho. Su velocidad es de 40 kilómetros por hora. Y su posición en cualquier instante, su posición inicial, que para el análisis de su movimiento vamos a considerar que esa es su posición inicial, más su velocidad por el tiempo. Como lo que me pregunta o lo que quiero saber es cuánto tiempo tarda en llegar a la meta, quiero estudiar cuál es el tiempo que invierte hasta que su posición sean 10 kilómetros. Pues en la posición final ponemos esos 10 kilómetros y calculamos el tiempo. El tiempo sería 10 partido por 40, que sería 0,25 horas, o lo que es lo mismo, si lo pasamos a minutos para entenderlo de manera más sencilla, 15 minutos. Para pasarlo a minutos, lo único que tenemos que hacer, pues con un factor de conversión, sabemos que una hora son 60 minutos, multiplicar ese 0,25 por 60. Ese es el tiempo que tarda el ciclista. Vamos a poner subíndice, vamos a indicar que el tiempo que tarda un subíndice 1 para hacer referencia al ciclista. Ese es el tiempo que tarda el ciclista en llegar a la meta. Vamos ahora con el vehículo. El vehículo se encuentra a 25 kilómetros, pero bueno, la situación es exactamente la misma. Tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad nos dice el enunciado que es de 90 kilómetros por hora. Su posición en cualquier instante será su posición inicial. Vamos a considerar ahora que esa es la posición 0 más 90 por t. Y como lo que tenemos que estudiar es cuánto tiempo tarda en llegar a la meta, la posición final, esta posición, es decir, tenemos que estudiar el tiempo que tarda en recorrer estos 25 kilómetros, donde pone posición en cualquier instante de tiempo, esta posición de aquí, ponemos los 25 kilómetros, y despejamos el tiempo, 25 entre 90, que es 0,27 periódicos hora. Aproximadamente 16,67 minutos. Con lo cual, nosotros podemos ya concluir que en este caso el ciclista llega antes a la meta. Añadimos un apartado. En este segundo apartado nos dice: imagínate ahora que no existe una meta y que ambos móviles continúan con su movimiento. ¿En qué posición alcanzaría el coche al ciclista? Es decir, ahora lo que nos interesa, sabemos que el coche va por detrás del ciclista, pero el coche va más rápido, con lo cual en algún momento alcanzará al ciclista. Lo que nos interesa es saber en qué posición lo va a alcanzar.
Bueno, las ecuaciones del movimiento, ambos móviles siguen teniendo un movimiento rectilíneo y uniforme, con lo cual las ecuaciones que vamos a aplicar son las mismas, pero tenemos que cambiar un poquito el planteamiento. En este caso lo que nos interesa es la distancia entre ambos móviles, que es de 15 kilómetros. Este va a 90 kilómetros por hora y este otro a 40 kilómetros por hora. Vamos a fijar el origen porque es un único origen donde se encuentra el coche. Esa será la posición 0. Ahora, ese es el único origen porque tenemos que estudiar conjuntamente el movimiento de ambos móviles. Y entonces tenemos, por un lado, las ecuaciones del movimiento del ciclista y de la posición inicial del ciclista, x sub 0, en este caso es 15 porque este es el origen, entonces su posición inicial es de 15 kilómetros, más 40 por t. Y para el coche, tendríamos que su velocidad es de 90 kilómetros por hora y que su posición es su posición inicial, que como se encuentra inicialmente en el origen es 0, más su velocidad, que es 90, por el tiempo. La pregunta que me hace el enunciado es, ¿en qué posición alcanza el coche al ciclista? Pues bien, lo que nosotros sabemos es que cuando el coche alcanza al ciclista, la posición de los dos debe ser la misma. Y esa es nuestra condición, es decir, en el momento en el que lo alcanza, se tiene que cumplir que x1 sea igual a x2. A partir de esa condición, como x1 es 15 más 40 por t y x2 es 90 por t, se tiene que cumplir que 15 más 40 por t sea igual a 90 por t. Y tenemos una ecuación de primer grado sencilla que resolvemos. Me estoy saltando algún pasito. T sería 15 partido por 50, que nos da que lo alcanza a las 0,3 horas, es decir, multiplicando por 60 a los 18 minutos. Bien, esto nos ha dado el tiempo que tarda en alcanzarlo, pero no lo que me pregunta el ejercicio, que lo que nos pregunta el ejercicio es la posición. Para hallar la posición, una vez que tengo el tiempo, puedo sustituir en la ecuación del ciclista o puedo sustituir en la ecuación del coche. Ese tiempo me tiene que dar lo mismo y me indicaría desde esta posición en qué posición le ha dado alcance. Es decir, donde pone t voy a poner 0,3, me da igual en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo voy a hacer, por ejemplo, en esta de aquí. Y en este caso sería a los 27 kilómetros. Y esa es la solución del problema. Es decir, que lo va a alcanzar a los 27 kilómetros partiendo o contando desde donde se encuentra el coche inicialmente. En este punto de aquí aproximadamente. Y con esto acabamos. Espero que se haya entendido el ejercicio. Saludos.